día, y es atópico pero no sufre de nada. Se puede prevenir. Ella tomó probióticos durante todo el embarazo, le dio leche materna durante 2 años, no le dio huevo, como a ella, que mi mamá, que todavía vive, le dio huevo a la niña, a mi hija chiquitica, y le dio una cosa que se llama urticaria de contacto, porque le cayó esa clara, como la es bastante líquida, le cayó acá y le dio una urticaria de contacto. O sea que no es bueno darle el huevo al niño en el primer año de la vida. Y en el primer año al año le da la yema, y a los 2 años el huevo completo. Pero en realidad no es hacer más nada, simplemente es hacer dieta de restricción y la leche materna, que es fundamental. Va a haber un simposio ahora en estos días de leche materna, que eso es vital. Recuerden que aquí es la única parte donde hay un banco de leche materna, que es muy importante. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el programa, invitamos al escenario al doctor Maurix Fernando Rojas. El doctor Rojas es especialista en toxicología clínica de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y es profesor de aquí de la Universidad del Valle. Adelante, doctor Rojas. Puedes cambiar las diapositivas y este deslace con el de abajo hacia adelante y hacia atrás. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El tema que les traigo el día de hoy es acerca del tamizaje de drogas en orina. Es realmente útil en el servicio de urgencias. Veamos cuáles son las expectativas y cuáles sus realidades. Este tamizaje de drogas se utiliza cada vez con más frecuencia, se utiliza en servicio de urgencias, se utiliza en centros de atención primaria, también en centros de salud mental y centros de manejo de dolor. Se puede realizar en diferentes muestras biológicas, se puede realizar en sangre, orina, cabello, saliva, sudor, meconio. Sin embargo, la muestra de orina tiene ventajas sobre las otras, motivo por el cual es como la que más frecuentemente se utiliza. Básicamente tiene una ruta no invasiva, es fácil de recoger la muestra, se puede recoger la muestra en el sitio, por ejemplo, de un accidente o en lugares de trabajo, allí puede ser tomada la muestra. Tanto el fármaco original como los metabolitos pueden ser censados en estas muestras de orina y se encuentran concentraciones mucho más altas que las que pueden obtenerse tanto en sangre como en suero. Y sus tiempos de detección son más largos que lo mismo en sangre y suero. Cada vez se utilizan más. Se ha utilizado sobre todo en departamentos de emergencias. Este yo lo había dicho. Es que me estoy devolviendo, perdón. Estos tipos de pruebas son de dos. Estas pruebas son de dos tipos: pruebas de detección y pruebas confirmatorias. Las pruebas de detección inicial se hacen mediante tecnología de inmunoensayo y ahí uno comienza a pensar en sensibilidad y especificidad y se llevan a cabo en el laboratorio o en el punto de atención, como les decía, por ejemplo, en colegios o en un lugar de trabajo. Estos inmunoensayos permiten completar una gran cantidad de análisis de muestras y son resultados relativamente rápidos. En 1 hora, en un test de tamizaje, ustedes ya tienen el resultado. Hay 3 tipos principales de inmunoensayos que están disponibles: el test de ELISA, la técnica de inmunoensayo multiplicado por enzimas y el inmunoensayo de polarización de fluoresceína. Sin embargo, hay que diferenciar entre lo que es leer un ensayo de estos e interpretar un ensayo. La lectura del ensayo puede ser parte del personal de laboratorio clínico, pero la interpretación debe ser por parte del cuerpo médico. Un examen de estos siempre debe ser interpretado, no solamente leído, y ahí es donde comenzamos a tener fallas. Es importante entonces la interpretación, pero una interpretación incorrecta de estos resultados, como falsos positivos o falsos negativos, puede tener consecuencias importantes. La persona puede perder su empleo, el niño puede ser expulsado del colegio, puede haber conflictos familiares, errores en el tratamiento farmacológico e incluso encarcelamiento. Entonces, siempre es importante lectura e interpretación. Sus resultados se pueden obtener alrededor de 1 hora y regularmente se ha observado que se solicitan en los siguientes contextos. 1, posible exposición a drogas o un estado mental alterado desconocido. 2,
en una evaluación psiquiátrica. 3, sospecha de presencia de drogas en pacientes pediátricos. 4, en el escenario de abuso asistido por drogas o agresión sexual facilitada por drogas. Estos test, como el que está aquí, pueden censar alrededor de 10, 12 muestras de productos. En este caso, las más frecuentemente censadas son las anfetaminas, los cannabinoides, el ácido lisérgico, los antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, la cocaína, los opioides, la fenciclidina, la etilamina, las metanfetaminas y las benzodiazepinas. Estos inmunoensayos son el estándar para detección rápida, pero carecen de especificidad y sensibilidad para los compuestos que están diseñados y están llenos de resultados inapropiados. De ahí que es importante, cuando voy a acceder a una prueba de estas, tener en cuenta sus deficiencias al momento de interpretar. Tenemos entonces un escenario antígeno-anticuerpo. Entonces a nivel de laboratorio se crean unos anticuerpos que se fabrican con unos antígenos relacionados con la estructura molecular del fármaco y si coinciden, pues va a desencadenar una cascada de señal que va a generar un resultado positivo. Tenemos entonces que estos ensayos son leídos como positivo o negativo. Entonces, tenemos en este caso, tenemos entonces acá el sustrato, tenemos el complejo droga-enzima que está activo y la interacción. Entonces, en este caso, no se obtiene, digamos, una expresión de los antígenos, por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que pueden tener falsos negativos y estos falsos negativos están derivados a que tenemos fármacos individuales dentro de la clase que tienen estructuras muy diferentes. Es decir, los antidepresivos tricíclicos pueden tener estructuras que difieren y el punto en el cual es censado el fármaco es diferente de uno a otro. Es decir, que debo reconocer, por ejemplo, cuando pido antidepresivos tricíclicos, que no todos los antidepresivos pueden ser censados por la prueba. Esto pues va a llevar a resultados inapropiados, pues básicamente falsos negativos. Sin embargo, si hablamos de expectativas de un test de drogas, debo de entrada saber que la mayoría de estos tests no me van a censar algunas drogas que son muy comunes, digamos, dentro de las sospechas de pacientes en servicios de urgencias. No censa medicamentos sedantes hipnóticos tipo Zolpidem, esopiclona, Saleplon, la ketamina, la mescalina, la psilocibina, el GHB, que es el gamma-hidroxibutirato, el hidrato de cloral, los cannabinoides sintéticos tampoco los van a censar, las triptaminas, las feniletilaminas, que dentro de los que se encuentran estimulantes sintéticos como las sales de baño o las drogas 2C, las imidazolinas como la clonidina, la tetrahidrosolina y la oximetazolina. Entonces, si voy a tomar un test de drogas con expectativa de que alguna de estas me salga positiva, definitivamente me va a salir negativa y voy a tener un sesgo y un error al momento de intervenir sobre mi paciente. Pero entonces tengo otros ensayos a través de los cuales pues tengo acá el sustrato, tengo la droga presente en la muestra, se hace la interacción y se genera un producto que es censado y finalmente me va a dar un resultado positivo. Estos resultados son cualitativos, o sea, me dice positivo, negativo. Tiene unos puntos de corte de los que vamos a hablar ahorita, pero es importante partir que también, como presentan falsos negativos, se pueden generar falsos positivos. ¿Por qué? Porque hay muchos agentes que generan comparten unas similitudes estructurales, lo que puede significar que el paciente esté tomando un medicamento y censar o salir positivo para otro medicamento. El análisis es un análisis visual a través del cual la prueba primero se lee. Entonces, dentro de la lectura, que es una muestra como la que tenemos acá, entonces tenemos acá, por ejemplo, cocaína, entonces tenemos el control, tenemos el agente, entonces si salen dos rayitas negativo, una rayita positivo y una
ausencia, pues es inválido, la prueba debe estar alterada. Pero, ¿qué hacer cuando tenemos esto? O sea, no es un franco negativo, tampoco es un franco positivo, sino cómo leer, cómo interpretar una prueba así de dudosa. Allí definitivamente se necesita una prueba confirmatoria, porque yo no puedo decir ni que esto es positivo ni que esto es negativo. Pero si yo asumo un positivo o un negativo, ya puedo sesgar, digamos, la evaluación con mi paciente. Estas deben interpretarse siempre como presuntivas. O sea, en la historia clínica se debe colocar que el resultado es presuntivamente positivo, presuntivamente negativo. Yo no puedo colocar un positivo o un negativo. Positivo o negativo es la lectura, o sea, rayita, no rayita, positivo, negativo. Pero al momento de interpretar debe ser presuntamente positivo o presuntamente negativo. Siempre se deben realizar pruebas confirmatorias al tomar decisiones legales, forenses, académicas, laborales, porque estos resultados la mayoría de las veces va a tener consecuencias, y estas secuelas muchas veces y de manera injusta las asume el paciente. Entonces, ¿cómo se deben interpretar? Se deben interpretar con criterio clínico. Se debe tener en cuenta la historia del paciente, los antecedentes y la información relevante al caso para poder determinar si realmente esa prueba es presuntivamente positiva o presuntivamente negativa. Hasta ahí, hasta el presuntivo, puedo yo llegar en un test de inmunoensayo. Voy a decir realmente si hay un positivo o un negativo cuando tengo una prueba confirmatoria. ¿Cómo son las pruebas confirmatorias? Básicamente son técnicas que son analíticas y son cuantitativas. Estas, pues, digamos que el gold estándar es la cromatografía de gases, espectrometría de masas, y es la que nos va a servir para definitivamente confirmar si eso que vimos en nuestro test de inmunoensayo es real o no. La ventaja de estas pruebas es que van a identificar estructuras moleculares muy específicas, cuantificar la cantidad del fármaco o la presencia de la sustancia en la muestra. Desafortunadamente, estas pruebas son más costosas, toman más tiempo, requiere experiencia para realizarlas y no están disponibles en todos los laboratorios. Sin embargo, si estas muestras se llevan para confirmar a laboratorios externos, pues vamos a encontrar que podemos tener resultados inapropiados derivados de alteraciones en la cadena de custodia, manejo inadecuado de las muestras, una entrega no oportuna, prevención de la adulteración y pues una técnica de almacenamiento insuficiente. Entonces hablábamos de las dos formas. Uno, la lectura, puedo decir, según acá, esto yo lo leo, sí, efectivamente, positivo o negativo, pero voy al punto de interpretación. Dentro de la interpretación voy a tener en cuenta dos conceptos. El primero de ellos es el punto de corte y el segundo es el periodo de ventana de detección. En relación con el punto de corte, pues define las concentraciones necesarias para producir resultados positivos. Estos puntos de corte son determinados por los laboratorios que generan las pruebas y la mayoría de ellos fueron diseñados para censar muestras en contextos laborales. De ahí que los cortes podrían ser diferentes en pacientes que están intoxicados que llegan a los servicios de urgencias por una causa diferente a la laboral. Sin embargo, es importante ver que un resultado negativo significa que el agente no logró superar el punto de corte. Eso quiere decir que un resultado negativo no indica que la sustancia no está presente, sino que la concentración es inferior al punto de corte. Ahí entonces puedo tener diferentes sesgos. Si miramos los puntos de corte de diferentes sustancias, entonces tenemos, por ejemplo, como para los metabolitos de la marihuana son 50 nanogramos por mililitro, el test de confirmación es de 15, los metabolitos de la cocaína 150 nanogramos por mililitro, el punto de corte baja en el test confirmatorio. Para el polvo de ángel 25, también 25 para las confirmatorias, las anfetaminas, punto de corte 500 nanogramos por mililitro y 250 para la confirmatoria, el éxtasis 500 para el punto de corte en inmunoensayo y 250 en las confirmatorias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede que yo tenga la sustancia, haya consumido la sustancia, pero si está por debajo del punto de corte
definitivamente no me la va a censar, lo que no significa que no haya sucedido, sino que al momento ya no la puede determinar. En relación con el periodo de ventana o detección, es la cantidad de tiempo que se puede detectar un fármaco en orina y producir un resultado positivo. Para evaluar estos tiempos de detección es necesario considerar las características del fármaco y los factores individuales del paciente. ¿Qué factores? La masa corporal, el pH, la concentración de la orina, la capacidad renal o una insuficiencia hepática. Es importante siempre considerar el marco temporal y dentro de las características del fármaco es la vida media, los metabolitos, las interacciones medicamentosas, intervalos de dosificación, si el paciente, por ejemplo, consume medicamentos o sustancias en dosis altas, dosis bajas, uso crónico versus ocasional, tiempo de administración y última ingestión. Entonces vamos a ver los periodos de ventana. Un test puede salir positivo para anfetaminas si es una exposición única hasta 3 días después, éxtasis 2 días después, metilfenidato 1 o 2 días después en una exposición única. Si hablamos de barbitúricos, el fenobarbital puede salir hasta 15 días después de una exposición única. Las benzodiazepinas 10 días después para los metabolitos del nordiazepam, para el alprazolam y el lorazepam hasta 5 días después. Para otras benzodiazepinas, lo mismo, 5 días. Para la cocaína, derivados, lo que se metaboliza es la benzoilegonina y este es el metabolito que voy a encontrar en los test de drogas 5 días después del último consumo, del único consumo. El LSD, un día, pero el que se censa en la prueba es el metabolito, son 5 días. La marihuana, si la persona lo consume una vez o es ocasional, hasta 3 días después. Si consume 4 veces, 6 veces por semana, 5 días después del último consumo. Si tiene un consumo diario, hasta 10 días después del último consumo. Y en un consumo crónico puede salir hasta 30 días después. Los opiáceos derivados de la morfina, 3 días, lo mismo que la codeína. Y opioides sintéticos, alrededor también de 3 días. El fentanil 3 días y el polvo de ángel 8 días. Es decir, que un resultado positivo verdadero no debería afectar la toma de decisiones en la sala de urgencias porque va a permanecer positiva por varios periodos de tiempo que derivan del medicamento el cual es particular para la prueba positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el principal problema con el tiempo es que la prueba va a ser positiva durante varios días, lo que significa que la toma de decisiones tiene un sesgo de anclaje. Este inmunensayo pues va a dar positivos, pero si tengo estructuras que son exactamente iguales, pues me va a generar también, me va a marcar positivos y no me va a marcar lo que realmente necesito. ¿Por qué? Porque la prueba no me va a discriminar si hay una interacción física, se vuelve positiva, independientemente si la interacción es realmente con el fármaco o no. Entonces, un ejemplo, un paciente llega y tiene una prueba de anfetaminas positivo. La prueba de anfetaminas sale positivo y puede salir en presencia de pseudoefedrina o efedrina. Entonces el paciente puede tomar pseudoefedrina y le sale anfetaminas positivo. También puede tomar dextrometorfano para la tos y le sale fenilciclidina positivo. Puede tomar AINES y le sale cannabinoides positivo. Puede tomar difenhidramina y le sale antidepresivos positivo. Es decir, que es un paciente que llega por un cuadro respiratorio que venga tomando alguno de estos medicamentos y alguien le decide tomar un test de drogas, pues va a salir positivo para anfetaminas, polvo de ángel, marihuana, antidepresivos tricíclicos y él solo consultó por un resfriado. Entonces, ¿me serviría para tomar un test de drogas? Otro escenario, paciente hipertérmico, taquicárdico, agitado, poco cooperativo y le piden un test de drogas, positivo para anfetaminas. Podemos asumir entonces que ese paciente tiene intoxicación por anfetaminas porque eso causa todos los síntomas.
Entonces, ¿dónde quedaría, por ejemplo, que el paciente haya consumido las anfetaminas 3 días después, 3 días antes, y eso me explique la sintomatología, y el paciente pueda también cursar con una meningitis, encefalitis, sepsis, tormenta tiroidea, una abstinencia, un serotoninérgico o un síndrome neuroléptico maligno? Entonces, me engancho yo con esta prueba, dejo de ver esto empeora y empeoran las condiciones del paciente. Entonces, este test de drogas no me sirve para tomar conductas. ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo tiempo valioso porque puedo buscar todo este origen que realmente puede explicarme mejor lo que está sucediendo con el paciente, y me estoy quedando con un test de drogas que me lleva a un error en la conducta médica. Estos tamizajes de drogas tienen, como les digo, una gran cantidad de falsos positivos y gran cantidad de falsos negativos. Veamos un poco acá, por ejemplo, las benzodiazepinas, el uso de sertralina, efavirenz, me puede salir un positivo. Vuelvo e insisto, hay benzodiazepinas que solo las metabolizadas a través del nordiazepam me van a marcar positivo, pero el clonazepam, el lorazepam, alprazolam, el midazolam no lo censa la prueba, entonces me va a salir un falso negativo. Por ejemplo, un falso positivo de opiáceos, entonces las semillas de amapola, antibióticos como las fluoroquinolonas, en las anfetaminas, entonces vemos, por ejemplo, medicamentos como el bupropión, la mantadina, la efedrina, la pseudoefedrina, la metformina, la ranitidina, el labetalol, fenotiacinas, la trazodona. Todo esto podrían ser falsos positivos para un test positivo para anfetaminas. Si vemos, por ejemplo, la metadona, difenhidramina, el verapamilo, la quetiapina, veamos la marihuana, efavirenz, la prometacina, algunos AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, los antidepresivos tricíclicos, consumos de carbamazepina, quetiapina, carbamazepina. Entonces, si yo en mi cabeza no tengo claro cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos de una prueba, que eso es lo que es interpretar una prueba, entonces yo estoy solamente leyendo una prueba, y la lectura de positivo o negativo, como ustedes pueden ver, conduce a errores. Entonces, un paciente que venga tomando ibuprofeno o naproxeno y puede salir positivo para marihuana, entonces me lleva a un sesgo que pues puede ir en contra del paciente. Entonces, más que un test de drogas en orina, lo más importante es la historia clínica. Nos puede decir mucho más allá que un ensayo, el patrón de uso de medicamentos, el historial médico del paciente. Esto nos puede predecir mucho mejor la toxicidad que tomar una prueba de orina para buscar un paciente intoxicado. Volvemos otra vez, no es posible interpretar con certeza que los resultados de inmunoensayo de fármacos correspondan a la causa del escenario actual. Nuevamente aparece la imagen de estas pruebas son presuntivas. Entonces, tenemos el caso de un paciente que le toman un test de drogas, sale acá efectivamente, positivo para cannabinoides. El paciente refiere que consumió marihuana 2 a 3 veces por semana hasta hace más de un mes. De acuerdo con el periodo de ventana positivo del test para marihuana, la última exposición debió presentarse en los últimos 7 días, pero entre sus antecedentes farmacológicos se identifica consumo de ibuprofeno, una tableta de 800 miligramos cada 8 horas, en los últimos 3 días por un cuadro inflamatorio. Entonces, no se observa una correlación temporal entre el último consumo manifiesto por el paciente, el resultado de la prueba, y se identifica un medicamento ingerido durante los últimos 3 días que podría generar un resultado falso positivo, por lo que se requiere una prueba de confirmación. Esto es la interpretación de un test de drogas. No podemos quedarnos en la lectura, como les digo, la hacen los bacteriólogos, pero la interpretación es específica del cuerpo médico. Tengo el caso de un paciente entonces con signos de abuso sexual, una agresión sexual inducida por drogas. Entonces lo primero es, bueno, tomemos un test de drogas para determinar si había sido llevado a un estado de estar drogado, estar en incapacidad de resistir, que sería el término. Si yo tomo esa prueba, pero no tengo en cuenta que la mayoría de las benzodiazepinas y sedantes hipnóticos que se usan en estos casos no producen resultados positivos, entonces pues voy a tener un sesgo y voy a decir que el paciente nunca estuvo expuesto a, y pues eso me elimina un agravante punitivo. Entonces, ¿a qué vamos?
a que los test de drogas para benzodiazepinas me censan los metabolitos del nordiazepam. ¿Qué está por fuera? El lorazepam, el oxazepam, el alprazolam, el clonazepam. Entonces, si son los agentes benzodiazepínicos más frecuentes y yo le pido un test de drogas buscándolos, definitivamente no los voy a encontrar. Un negativo no significa que no hayan estado presentes si tengo en cuenta que son estos metabolitos, los del nordiazepam, los que van a ser censados por el test de drogas. En este caso, por ejemplo, solicitar una prueba de drogas en caso de abuso sexual me puede proporcionar lo opuesto a respaldar la existencia de la droga, o sea, sí existió, pero el hecho de que no la ha censado, pues no significa que no existió. Entonces, ojo con estas sustancias, estas son las más utilizadas en abuso sexual facilitado por drogas y no son censadas por la muestra. Entonces, si no se es consistente con las posibles deficiencias de las pruebas, los resultados van a inducir a error en el equipo de atención médico, luego al equipo de litigio, llevando a concluir que no había ninguna droga involucrada, a pesar de que iban a utilizar una gran cantidad de drogas como las anteriormente mencionadas. Ya vemos que si estos fármacos son diferentes, pues va también a dar falsos negativos. Entonces, un fármaco que interactúe con los mismos receptores que el objetivo puede tener los mismos signos y síntomas, la toxicidad se trata de la misma manera, pues puede no causar un resultado positivo. Caso morfina-fentanil. La morfina me la censa la prueba, el fentanil no me lo censa la prueba. ¿Esperaría yo un test de drogas para manejar una intoxicación por opioides? Es decir, la administración de naloxona esperando el resultado, y si el resultado me sale negativo, entonces no lo trato. Nuevamente, la clínica sobre la prueba. Entonces, debido a las insuficiencias ya mencionadas de los inmunoensayos de fármacos en orina, el conocimiento de los toxidromos específicos, el juicio clínico basado en los signos vitales, el examen físico completo, el uso de patrón de consumo de medicamentos, los antecedentes médicos, otras pruebas diagnósticas, la evaluación del escenario clínico específico, tienen prioridad sobre los resultados de tamizaje de drogas en orina y es la base para la toma de decisiones clínicas. Entonces, los mensajes finales son: los inmunoensayos tienen muchas debilidades que pueden dar lugar a resultados falsos positivos y falsos negativos, que va a contribuir a alterar la sensibilidad, especificidad y precisión, haciéndolos muy deficientes, que los médicos debemos comprender cómo interpretar una prueba de drogas, teniendo en cuenta punto de corte, tiempo de detección, falsos positivos, falsos negativos, y que todos los resultados positivos necesitan pruebas de confirmación, y la prueba básicamente cromatografía de gases, espectrometría de masas. La interpretación correcta puede tener como resultado consecuencias legales, desempleo, medicamentos injustificados, posible despido de la práctica de atención médica o de la escuela. Debe usarse rara vez, si es que nunca, para la toma de decisiones clínicas. Y termino con esta frase: con relación a la prueba de tamizaje de drogas en orina en el contexto de urgencias, la mejor prueba puede ser no realizar ninguna prueba. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rojas, por esta excelente presentación. Vamos a responder un par de preguntas del público. Conociendo la utilidad reducida del test de orina, ¿con qué otras alternativas contamos en nuestro medio para determinar el consumo de sustancias o en qué momento considera útil usarlo? Nuevamente nos apegamos a la clínica. Si yo voy a buscar opioides, existe un toxidromo opioide. Si busco cocaína, anfetaminas, sustancias alucinógenas, pues busco un toxidromo simpático-mimético, un toxidromo anticolinérgico, pero básicamente la clínica, leer muy bien al paciente, interpretar, hacer un muy buen examen físico, un muy buen examen neurológico, es fundamental para hacer el diagnóstico. Con los test de drogas no se hacen diagnósticos. No sirven para tomar decisiones clínicas, podría ser tomado para confirmar, por ejemplo,
en un menor de edad la exposición a sustancias psicoactivas, pero nuevamente, si llegamos a este punto, debo colocar en la historia clínica que presuntivamente es un positivo y que se requiere la confirmación clínica. Siempre se requiere de esta confirmación porque los resultados sobre los pacientes pues tienen la mayoría de las veces implicaciones legales. Entonces, pues la verdad tiene muy pocas utilidades y nada, si nos apegamos muy bien al examen físico, a los toxidromos, realmente vamos a tener una mejor precisión en el manejo de nuestros pacientes. ¿Otra pregunta?